el Plan de Gobierno Digital. Este estará a cargo de esta comisión presidencial por nuestro expositor Hugo Forker. Él es asesor de gobierno electrónico. Gracias, Hugo. No, voy a contar un poco de la dinámica y así vamos a comentarles. Tenemos 45 minutos de exposición en donde nuestro expositor, quien es Hugo, nos va a comentar un poco sobre lo que es el plan de gobierno digital para la transformación. Y vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, si les van surgiendo alguna duda, vayan escribiendo en el chat. Así nosotros gustosamente en el tiempo de preguntas y respuestas yo la voy a ir leyendo y Hugo la va a ir contestando. Muy agradecidos, así que te cedo la palabra, Hugo. Ok, muchas gracias, Andrea. Y buenos días a todos los participantes a este webinar. Eh, Estoy encantado de tener esta oportunidad de presentarles un brochazo, digámosle, así de lo que es el plan de gobierno digital para la transformación. Y a esto me refiero a la transformación del Estado de Guatemala. Yo quisiera agregarle un poquito a la dinámica ya planteada y sí en el ínterin me gustaría ir haciendo algunas preguntas para que pues, los participantes puedan opinar. No importa que estén ahí pendientes al Google, eso se vale también para algunos conceptos, ¿verdad? Bueno, entonces, sin más, arrancamos la presentación. Y yo quisiera hablar entonces un poco sobre la transformación digital. Y aquí empezaría de lleno preguntándole a los participantes qué entienden por transformación digital. Y me gustaría escuchar algún comentario o que lo escribieran al chat. ¿Qué opinan ustedes que debería ser la transformación digital? ¿A qué se refiere este tema? ¿Alguien que quiera participar? Una pregunta, Andrea. Los participantes pueden activar su micrófono, ¿verdad? Yo se los puedo ir activando. Ok. ¿Alguien que me pueda decir qué creen que es la transformación digital? ¿A qué se refiere? Si no, vamos a ver a los participantes acá. Tenemos de UDAF, ahorita le voy a activar la... Ok. Listo. Adelante, por favor. Me gustaría escuchar una opinión. Eran un poco tímidos, eh, Sí, vamos a Hugo, ver, vamos pero a yo buscar. quisiera aportar. Sí, Bueno, excelente. Heidi Moscoso nos dice, eh, el, es el cambio de la gestión pública, es el cambio de la gestión pública tradicional a modalidad tecnológica, haciendo uso de las tecnologías de la comunicación. Aquí Luis nos dice, ocurre cuando la organización incorpora tecnologías digitales en todas sus operaciones. Y Ok, Hansel nos dice, es la plena utilización de herramientas electrónicas, haciéndolas eficaces y funcionales. muy bien. Lo que, excelentes comentarios. Lo que tenemos que entender que la transformación digital lo que busca es mejorar los servicios eh, que el gobierno brinda al ciudadano, ¿verdad? Hacia eso tenemos que enfocar la transformación digital. Y entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque es muy importante entender cómo van sucediendo las cosas. Entonces, inicio mencionando que entre el gobierno y el ciudadano se da una relación y esta relación se da por medio de la burocracia. Entonces, nuevamente, ¿qué entienden por burocracia? ¿Será que la burocracia es buena? ¿La burocracia es mala? ¿Cómo la perciben? ¿Cómo perciben ustedes como ciudadanos qué es la burocracia?
Me gustaría que en este punto se pusieran como en su rol de ciudadano, no de trabajadores del gobierno. ¿Qué creen que es burocracia? Y me gustaría conocer su opinión, si la burocracia en Guatemala es buena o es mala. ¿Qué opinan? Ahorita ya todos los asistentes tienen para poder activar su micrófono si tienen alguna eh, comentario para poder compartir. Por favor, sin pena, abran su micrófono y comenten. Tenemos aquí un comentario de Hansel que nos dice, es extender los procesos haciéndolos complejos y tediosos. Ok, ¿quién más? Y Hansel, ¿será que la burocracia entonces en Guatemala es buena o es mala? Según lo que entiendo ahí, está planteado como malo. ¿Alguien más? Vamos a ver, veo a Carlos Santizo. Hola, Carlos. Me gustaría conocer la opinión de Nos alguien dice más. Franco, Fabiola Franco, que atrasa procesos y en respuesta a lo que tú comentaste, Hugo, que si es malo, Hansel dice, para mí es malo. Ok, Fernando Vázquez nos dice, más allá de la incorporación de las tecnologías, también es hacer gobiernos eficientes. ok. Miren, por eso es interesante que todos conozcamos estos conceptos para entender cómo funcionan las cosas. En Aquí ese, nos hace un sí, comentario Elizabeth que es bastante como la mayoría de personas piensa. En lo personal considero que la burocracia es sinónimo de retroceso. ok. Así como Luis nos dice, la burocracia no es buena y tampoco mala, son los procesos los malos. Excelente, excelente. Sí. De hecho, el concepto de burocracia, pues si lo googlean, van a encontrar varios por ahí, pero en resumen, la burocracia realmente es un sistema de organización que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos, ¿verdad? Siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos específicos. Entonces, realmente la burocracia nos da un ordenamiento para hacer las cosas. El problema son los procesos y los procedimientos. Eso es lo engorroso y es lo que nos causa esa sensación de que los servicios que recibimos del gobierno son malos, pero le llamamos burocracia, ¿verdad? Y no es eso. La burocracia es una forma ordenada de hacer las cosas, pero lo que hay que mejorar son los procesos y los procedimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya anteriormente mencionaron de utilizar las tecnologías. Recordemos que está la ley de simplificación de trámites, que ya nos obliga a mejorar esos servicios. Por ende, tenemos que ordenar la casa, ¿verdad? Para que toda esa gestión administrativa interna de las instituciones sea mejorada de tal forma que los servicios que ofrecemos a los ciudadanos sean eficientes, eficaces, oportunos y de calidad. Y entonces, en esta burocracia, eh, en esta relación, ahí es donde entran todos esos conceptos de gobierno a ciudadano, gobierno a empresa, gobierno a empleados o gobierno a gobierno. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente para el tema de ir desarrollando todas esas herramientas tecnológicas para transformar, ¿verdad? Entonces, de esta burocracia y de esta relación se dan los servicios. Entonces, nosotros lo que iniciamos a hacer es una modernización del Estado. ¿Cómo vamos a modernizar el Estado? Pues obviamente debemos de empezar por mejorar todos esos procesos y procedimientos internos y quitar todos esos pasos, todos esos requisitos y hacer esos procesos eficientes. Pero además de eso, utilizamos como apalancamiento todas las tecnologías de la información y las comunicaciones y principalmente el Internet.
¿verdad? Entonces, con esta modernización del gobierno, es lo que conocemos como gobierno electrónico, ¿verdad? Pero eh, aquí tenemos que ser cuidadosos porque el hacer gobierno electrónico no necesariamente representa mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano. Normalmente, o en muchos casos, cuando empezamos a hacer gobierno electrónico, suele ser que simplemente volvemos en medios electrónicos o utilizando sistemas de información lo que hacíamos en un formato de papel, ¿verdad? Entonces, sí tiene ciertas mejoras porque ya vamos a tener algunos registros electrónicos, pero la transformación va mucho más allá. Entonces, el tema de transformación digital, eh, tenemos que tomar en consideración al ciudadano. Normalmente, el gobierno en su quehacer eh, decide o define cómo va a hacer los procesos, cómo va a brindar esos servicios, pero la transformación digital implica incorporar a la sociedad civil, ¿verdad? Y a sociedad civil me refiero a todos esos sectores, eh, la academia, la sociedad civil per se, tanques de pensamiento, en fin, todos los sectores debemos de incorporarlos a esta maquinaria para tomarlos en cuenta. Recordemos que la transformación digital debe ser orientada al ciudadano, o sea, el ciudadano tiene que ser el foco principal, de tal forma que el gobierno deje de hacer las cosas según lo que él cree, ¿verdad? Que necesita el ciudadano. Para brindar un buen servicio, primero tenemos que escuchar qué es lo que necesita el ciudadano, ¿verdad? Y en esa medida vamos transformando la gestión, los procesos, los procedimientos, de tal forma que tanto el ciudadano reciba esos servicios de calidad, pero el gobierno también se vuelve eficiente. Entonces, esto representa la apertura del gobierno, es decir, tenemos que permitir esos mecanismos para la participación ciudadana y que ésta sea real y efectiva, ¿verdad? Esto no significa únicamente que en nuestros portales web pongamos un foro donde ahí recibamos alguna queja, alguna sugerencia. Eso está bien como parte de medir la calidad del servicio. Entonces, medir el servicio es bueno, pero eso no es lo que se refiere a la participación ciudadana. La participación ciudadana es desarrollar mecanismos donde traemos al ciudadano y los escuchamos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus problemas? En conjunto, ciudadano y gobierno, priorizar y empezar a trabajar sobre esa línea, ¿verdad? Y no, bueno, los ciudadanos necesitan todo este checklist, pero yo gobierno les voy a dar esto y lo voy a hacer transparente, ¿verdad? No se trata de eso, sino se trata de cambiar el punto de vista y enfocarse en lo que el ciudadano necesita para que esos servicios lleguen de forma efectiva, eficiente y realmente generen cosas positivas. Entonces, para hacer una transformación digital, necesitamos varios elementos. Primero, modernizar el gobierno. Segundo, incluir al ciudadano que participe, que colabore. También necesitamos una apertura del gobierno, un gobierno abierto. Y el gobierno abierto no significa solo generar conjuntos de datos abiertos. Gobierno abierto significa abrir toda la información y datos del gobierno. Por ejemplo, que el ciudadano o quien ya sea un ciudadano como tal o una organización que requiera acceder, por ejemplo, a todos esos contratos de obra para hacer una verificación y luego jalar
conjuntos de datos, que donde ya viene todo el sistema, perdón, todo los registros transaccionales, y el ciudadano va a poder tener los documentos que sirvieron para establecer una relación con empresas que hacen obra pública, pero también van a poder acceder a conjuntos de datos y poder hacer cruces. Y no solo dentro de una institución, sino hacer cruces con otras instituciones, ¿verdad? Hacer cruces de datos financieros, con ejecución de obra, con gestión interna de las instituciones. Entonces, a eso se refiere el gobierno abierto. Pero para decir que es una transformación digital, las instituciones deben de generar todas esas herramientas digitales por medio de las cuales se va a facilitar esa interacción con el ciudadano. Entonces, esto es lo que nos permite transformar o la transformación digital del Estado. No solo es transformar lo que hace el gobierno, sino también tenemos que transformar lo que hace el ciudadano. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero lo integramos para que ellos participen en la definición de políticas, en la definición de servicios, de procesos, eh, pero también necesitamos, además de desarrollar esas herramientas digitales, darles todas esas capacitaciones para que el ciudadano también sepa cómo aprovechar esos servicios o ese plus que va a generar el gobierno en un entorno de gobierno abierto. Entonces, esto nos va a generar un entorno digital, ¿verdad? Que va a estar compuesto por todos los actores, eh, tanto gobierno como las organizaciones, las asociaciones civiles e individuos. Ellos son los que van a respaldar lo que hace el gobierno y también van a definir cuál va a ser el acceso a los datos que se definan, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es que este entorno digital es favorable para el desarrollo, no solo a lo individual de las personas, sino el desarrollo social y económico del país. Entonces, para generar una verdadera transformación, lo más complejo podríamos mencionar, o desde mi punto de vista, es el cambio de cultura, porque para abrir el gobierno, para integrar al ciudadano, tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar esa cultura. Por cultura, el gobierno hace lo que el gobierno hace y el ciudadano recibe lo que el gobierno quiere, ¿no? Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar el punto de vista y entender que la gestión pública se debe al ciudadano, ¿verdad? Entonces, la transformación requiere de un cambio cultural y este cambio cultural implica también eh, desarrollar habilidades tanto al interno de las instituciones como que el ciudadano también esté motivado a aprender más para sacar mejor provecho de los servicios o de las obligaciones que tiene el gobierno para con él. La apertura ya la mencionamos, la participación ciudadana y por supuesto tenemos que desarrollar todos esos mecanismos o herramientas para permitir la inclusión a todo este ecosistema de los sectores vulnerables. No sé si al momento alguien tiene alguna duda, algún comentario o que han escrito al chat. Yo no Ahorita puedo ver te voy ahorita. a ir leyendo Ok, porque cuando estabas hablando sobre lo que es la burocracia, teníamos más comentarios. Aquí nos dice Ionka, servicios eficientes para la población, lo que hacer que un gobierno sea eficaz para prestar servicios. La burocracia solo atrasa cualquier trámite. Nos dice Carlos Santizo, buen día Inge Google, la burocracia es buena si están bien organizados los pasos. excelente. Aquí Janet nos dice, es buena ya que somos grupos de personas que nos debemos para servir a los ciudadanos por medio de los trámites administrativos. Lo malo son los procedimientos. Excelente. Sí, yo Aquí creo nosotros que, ya ajá, sí. tenemos habilitado el micrófono. Si ustedes quisieran aportar algún comentario al ingeniero, lo pueden realizar. Sí, lo bueno es que pues hay
las dos perspectivas, ¿verdad? Algunos creen que es malo, otros creen que es bueno, pero la idea de estos webinarios es precisamente ir aclarando esos conceptos y lo ideal es que todo esto se vaya transmitiendo de forma horizontal en las instituciones y vertical también, ¿verdad? Para que todos entendamos que lo que tenemos que atacar es, primero, mejorar los procesos y procedimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues integrando al ciudadano, porque ellos son los que van a ser los receptores de esos servicios o de esas obligaciones que tiene el gobierno. Entonces, si los integramos, vamos a lograr definir de mejor manera esos procesos, tanto al interno para generar los servicios al ciudadano. Bueno, entonces, todo esto de la transformación digital lo que busca es generar valor público. ¿Y qué es el valor público? ¿Qué entienden ustedes por valor público? Esto lo menciona el plan de gobierno digital, ¿verdad? Que se debe al ciudadano y para generar valor público. Pero ¿qué es el valor público? ¿Qué entienden? ¿Alguien me puede decir qué es valor público? ¿No? ¿No hay comentarios? Bueno, valor público es esa percepción que tiene el ciudadano de cómo está recibiendo los servicios. Es algo parecido a cuánto me cuesta esta botella de agua acá, ahorita. Pues, no sé, costará 4 quetzales, no sé. Pero ¿cuánto me costaría esta misma botella de agua si estoy perdido en el desierto y ya estoy padeciendo de insolación? Entonces cambia esa perspectiva. Lo mismo sucede con los servicios que se brinda al ciudadano. Entonces, cada uno va a ir estimando qué valor le da al servicio, dependiendo de si fue oportuno, si fue eficiente, si fue eficaz. eh, Cómo lo atendieron, en fin, hay un montón hay parámetros ahí que van definiendo para cada persona lo que es el valor público. Pero esto es muy importante porque en la medida que mejoremos ese valor público, y eso debería ser uno de los objetivos de la transformación digital, eh, mejorar el valor público o generar valor público. Una de la importancia, digamos, que tiene este valor público es que va a favorecer el desarrollo social y económico de las personas. Porque si del gobierno se reciben servicios eficientes, eficaces y oportunos, va a facilitar que los individuos se desarrollen socialmente y económicamente. Y por ende, también el país, ¿verdad? Vamos a tener una mejora económica a nivel de país. Entonces, esto va a generar confianza de los ciudadanos es decir, los ciudadanos van a confiar en lo que el gobierno está haciendo, generándoles satisfacción y lo que mencionamos ahí, oportunidades y desarrollo. Perdón. Entonces, como ya vimos un poquito de lo que es transformación digital, ahora me gustaría escuchar, entonces, ¿qué es gobierno electrónico? Alguien que me diga entonces qué es gobierno electrónico. Perdón. Como les dije, se vale googlear. Alguien que se anime. Bueno, esto fue presentado el día de ayer en la Mesa de Innovadores Públicos por el ingeniero Guillermo Castañeda. Y él menciona que el gobierno electrónico es el apalancamiento de la digitalización de los procesos del Estado con la meta de mejorar la felicidad del ciudadano, simplificando la vida de su familia y mejorando la confianza en los servicios públicos que recibe. El objetivo es una burocracia invisible
donde se simplifican las interacciones de personas con el Estado y se maximiza el valor que percibe el ciudadano de su experiencia específica con el aparato gubernamental. Entonces, el gobierno electrónico es utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero principalmente utilizando el Internet para hacer la gestión pública, ¿verdad? O la gestión del gobierno. Pero la burocracia invisible, me gusta ese concepto que mencionó el ingeniero Castañeda, porque para el ciudadano, a él no le interesa realmente todo lo que sucede adentro de la maquinaria del Estado. Él lo que necesita es recibir esos servicios y que le generen valor público, ¿verdad? Entonces nosotros, para lograr eso, tenemos que hacer todo tan bien hecho que nos genere ese valor público para que el ciudadano reciba esos servicios eficientes y eficaces. Pero para hacerlo debemos de incorporar, como les mencionaba, a la sociedad civil en la definición de políticas, en la definición de servicios, e integrarlos y estar en constante comunicación con ellos. Y eso es por medio de habilitar herramientas digitales para ese fin. Entonces, normalmente la transformación digital requiere de algunos ajustes, podríamos decir, en el marco legal o la emisión de leyes que nos faciliten esa transformación digital. Si de los asistentes a este webinar estuvieron en la mesa de innovadores públicos el día de ayer, eh, y pudieron ver la presentación del Ministerio de la Defensa, donde ellos lograron hacer cosas interesantes para mejorar la calidad de los servicios y lograron hacer de alguna manera, esa integración de la sociedad para definición de sus procesos y servicios. Y una de las cosas interesantes fue que ellos, y que también nosotros como GAE lo hemos insistido, tenemos que hacer ajustes en el control interno, en el marco normativo, porque normalmente nuestros manuales de puestos y funciones, el ROI o nuestras leyes no fueron hechas pensando en un entorno digital. A veces sucede que con pequeñas modificaciones del marco normativo, ya nos facilita el poder hacer que esos procesos y procedimientos se puedan hacer en un ambiente electrónico, ¿verdad? O en un ambiente digital. Entonces, aquí podemos mencionar el decreto 47/2008, que es la ley de comunicaciones electrónicas y la firma electrónica avanzada, y eso está desde el 2008. ¿Qué tenemos que hacer en las instituciones para poder utilizar la firma electrónica avanzada o la firma electrónica? Es actualizar esos procesos, procedimientos, o es decir, el control interno. Y recordemos que muchas veces no es necesario que todos en la institución tengan firma electrónica avanzada, porque una de las preocupaciones es, entonces le tengo que comprar firma electrónica a todos. No, la firma electrónica avanzada podría ser necesaria para aquellos servidores que van a firmar un documento que va a salir de la institución, pero toda la gestión interna pueden utilizar firma electrónica. Por ejemplo, todos creo que conocemos el SICOIN, el SIGES, esos sistemas financieros donde yo me logueo y yo tengo un perfil para poder aprobar algún curro o alguna situación financiera. Al, con el acto de darle un clic ahí, yo estoy de cierta manera dejando mi huella electrónica, que fui yo el que lo hizo. Entonces, es una forma de poder utilizar el tema de firma electrónica a lo interno de las instituciones. También tenemos la ley de acceso a la información pública, la ley de RENAP, la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos, la política nacional de datos abiertos, que está ahorita en proceso de una segunda versión. Entonces, es necesario ir desarrollando todo este marco normativo,
Por ejemplo, algo muy importante y que es uno de los facilitadores, llamémosle así, de la transformación digital, es la identidad digital y todo el tema de interoperabilidad. Entonces, para poder desarrollar estas tecnologías, por ejemplo, lo relacionado a la interoperabilidad, necesitamos un marco normativo, ¿verdad? Eh, Necesitamos todos esos desarrollos tecnológicos o de sistemas que nos permitan hacer la interacción de datos, pero sobre todo necesitamos definir la gobernanza al respecto, ¿verdad? Entonces, hay que avanzar sobre esas cosas para transformar el país. Entonces, aterrizando la transformación en el plan de gobierno digital, recordemos que tenemos el CATUM, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto como resultado de que Guatemala se ha adherido a algunas cuestiones internacionales ahí. Pero además de eso, el plan de gobierno digital es necesario porque necesitamos mejorar la forma en que se hacen las cosas en el Estado o en el gobierno. Entonces existe una actualización participativa del plan de gobierno digital y este fue un ejercicio de cómo se permitió la participación ciudadana en la elaboración de este plan, ¿verdad? Y este plan cuenta con los programas de gobierno electrónico que ya son la parte que le corresponde hacer a los ministerios, esos granitos de arena que le corresponden a los ministerios que van a conformar nuestro plan de gobierno digital. Y entonces necesitamos generar proyectos. ¿Pero qué tipo de proyectos? Proyectos de impacto, proyectos que generen o que resuelvan objetivos generales del país y que estén alineados, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos proyectos tienen actividades. Las actividades nos van a generar resultados y estos resultados necesitamos medirlos. Necesitamos hacer la evaluación a estos resultados. Y ahorita la directriz es que los ministerios deben de hacer evaluaciones trimestrales de cómo van avanzando con sus programas de gobierno electrónico. Les muestro acá una página de Naciones Unidas, de CEPAL, donde habla de cómo ir hacia un gobierno inteligente. Y entonces tenemos acá el componentes estructurales del gobierno digital. Entonces, esto no es porque lo digan ellos, sino porque es necesario. Para la transformación digital necesitamos, obviamente, desarrollar la identidad digital, de tal forma que yo como ciudadano no necesite 20 contraseñas, 20 usuarios con 20 contraseñas diferentes para poder loguearme a diferentes sistemas. Yo como ciudadano debería tener una forma de poderme identificar digitalmente en el entorno digital, ¿verdad? Lo mismo el tema de la interoperabilidad. Necesitamos desarrollar una forma eficiente, trazable, segura, para que todas las instituciones empiecen a poder eh, interactuar, compartir datos a nivel de aplicativos entre instituciones. Eh, Definir una carpeta digital ciudadana, la casilla digital, el tema de ciberseguridad que hicieron la presentación ayer del Ministerio de la Defensa. Necesitamos desarrollar esa forma de proteger nuestros sistemas. Eh, y bueno, les menciono esto porque, de hecho, estos planteamientos que hace CEPAL fueron incorporados a nuestra actualización participativa del Plan de Gobierno Digital. Y entonces, como les mencionaba, necesitamos que este plan genere proyectos. Y entonces, del lado izquierdo, en fondo amarillo, podemos ver como plan de gobierno digital necesitamos desarrollar la identidad digital, la interoperabilidad, la ciberseguridad, la gestión documental
Esto es bien importante porque estoy seguro que muchas instituciones han tratado de desarrollar o han desarrollado algún aplicativo o algún sistema para la gestión de expedientes o gestión documental, ¿verdad? Lo malo, y lo podría decir con cierta certeza, que hay instituciones que tienen un sistema de gestión documental que solo funciona para una dirección o en el mejor de los casos para una unidad ejecutora, pero tienen más unidades ejecutoras donde estos tal vez tienen, tal vez no, pero no hay uno integral, ¿verdad? Uno que sea común, perdón, para todos. Imagínense que hubiera una gestión documental a nivel de todo el gobierno. Facilitaría mucho las cosas, ¿verdad? Pero por aparte, en los programas de gobierno electrónico se definieron de forma estandarizada ciertos proyectos y son los que vemos en fondo celeste. El, la institucionalización del programa de gobierno electrónico es importante, es decir, necesitamos que lo vean como una forma de integrar todos esos elementos de transformación digital y no generar ese ambiente de que hay diferentes comités en los ministerios y resulta que hay un comité de datos abiertos, hay un comité de simplificación, hay un comité de gobierno abierto, hay un comité para ver el programa de gobierno electrónico y ellos a lo interno no se hablan. Y entonces, cuando queremos aterrizar en proyectos, se complica un montón, ¿verdad? Entonces, la idea de los programas de gobierno electrónico en la segunda versión es precisamente ser como un integrador de todos estos elementos, porque pueden venir más, como es el caso de los bienes públicos digitales, de repente tiene que pasar a ser parte del contenido de los programas de gobierno electrónico o del plan de gobierno digital, ¿verdad? El tema de apertura de datos, la participación, hacer un análisis situacional, en fin, tenemos estos proyectos que son de forma estandarizada para los ministerios y estos tienen que embonar en los ejes estratégicos de eficiencia orientado al ciudadano, ¿verdad? Un gobierno abierto, la inclusión y el desarrollo de la cultura. Entonces, es importante que se hagan evaluaciones de estos programas de gobierno electrónico, ¿verdad? Porque necesitamos medir cómo vamos avanzando. Porque recuérdense que lo que no se mide no sirve. Entonces, necesitamos hacer una medición constante de estos programas de gobierno electrónico, así como del plan también. El plan, lo contenido en el plan es un poco más complejo porque requiere de interacciones con otras instituciones, ¿verdad? Mientras que los programas, pues, son de los ministerios. Entonces, para hacer esas evaluaciones muy rápidamente, porque hablamos de inclusión, de apertura, de participación y colaboración ciudadana. Entonces, como ya sabemos eso, el contenido para presentar los avances en los programas de gobierno electrónico tiene que ver, por ejemplo, en la actualización y mejoras de programa, si lo socializaron a lo interno de las instituciones, cómo lo hicieron o cómo lo van a hacer, qué mejoras le han hecho. Recordemos que necesitamos que todos los ministerios actualicen sus programas de gobierno electrónico, aterrizando en proyectos de impacto para el ciudadano, ¿verdad? Y lo más importante en todo esto, ¿cómo hicieron o vieron la perspectiva ciudadana en esta actualización y mejora de los programas? La simplificación de trámites, ¿cómo van? ¿Incluyen o incluirán perspectiva ciudadana? ¿El ministerio cuenta con su portal de trámites? ¿O cómo gestionaron esos trámites que requieren varios ministerios? Entonces, esto es importante que lo muestren dentro de sus avances porque nos va a permitir ir conociendo todos qué ministerios interactúan con otro y facilitar esos momentos de conocerse, de interactuar y de empezar a generar esa situación de participar unos con otros, de colaborar y de mejorar la calidad de las soluciones
que se vayan haciendo. La apertura de datos. Su portal tiene un apartado de datos abiertos. Si no lo tiene, pues lo tienen en proyecto. Para esta apertura de datos se incluyó la perspectiva ciudadana, se trajo al ciudadano para que él nos diga qué tipo de datos o qué tipo de información o documentos necesita acceder. Si no lo han hecho, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué procesos vamos a hacer? Vamos a hacer foros, vamos a hacer una convocatoria en un evento público para decir, mire, vengan todos, vamos a hacer la participación ciudadana en el tema de apertura de datos. Necesitamos escucharlos para ver qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que nosotros tenemos para lograr un consenso en lo que se les pueda ofrecer. Para la información pública, existe un gestor documental que facilite la localización de todos esos documentos que requieren por medio de esta ley. Se publica proactivamente las solicitudes recurrentes, es decir, las instituciones hacen un análisis de todas esas solicitudes que son recurrentes y decimos, miren, esto nos lo están pidiendo con cierta frecuencia y nos quita mucho tiempo. Entonces, aperturémoslo, dejámoslo como una forma proactiva para que ya lo accedan. Y si esto se puede poner en formato de datos abiertos. La participación y colaboración, ya lo hablamos bastante. Me gustaría conocer cómo lo han hecho este proceso. Si no lo han hecho, cómo lo van a hacer, ¿verdad? Si tienen una unidad encargada para medir la experiencia ciudadana. Algunas instituciones, por ejemplo, recuerdo en una mesa de innovadores, SAT presentó el tema al respecto, donde ellos de alguna manera miden la experiencia ciudadana para mejorar, como un proceso de mejora continua, los servicios que se brindan. Y cómo se ha trabajado la inclusión, ¿verdad? El análisis de situación se refiere a hacer un checklist con lo que para cada ministerio dice la ley del organismo ejecutivo dentro de sus obligaciones y poder ir en ese checklist, en cada una de esas obligaciones, viendo qué herramientas digitales hemos logrado. Y si no las hemos hecho, que nos sirva para saber qué es lo que tenemos que priorizar y empezar a desarrollar. O tal vez ya las tenemos y necesitamos simplemente mejorar. Pero yo les diría, no solo es el decreto 114/97. Hay ministerios que tienen sus acuerdos específicos para temas específicos, salud, el MEM, no sé qué otros ministerios por ahí, donde también tienen que observarlo para ver de esas obligaciones qué desarrollos digitales tienen. Entonces, esto es interesante porque si lo tienen como proyecto en las instituciones, les va a permitir ir dando cierto seguimiento y hacer la planificación, la asignación de recursos y todo lo necesario para llevarlos a cabo, ¿verdad? Entonces, aprovechar la cadena de valor, y lo que mencionaba acá en el servicio, hay que medir la experiencia ciudadana. Me voy a apurar porque ya estoy contra el tiempo, ya vamos a terminar. Y el apoyo al gobierno como un todo es cómo las instituciones han interactuado para esas soluciones integrales que necesitamos a nivel de gobierno. En el caso, puede ser la identidad digital, el portal digital del Estado, la interoperabilidad, o también puede ser todas esas interacciones interinstitucionales para poder desarrollar cosas que son comunes, que las tienen que hacer en conjunto para lograr un servicio mucho más efectivo, eficiente, ¿verdad? Y la transformación sectorial. Esto lo que nosotros necesitamos es que definan todos esos proyectos de mayor impacto sectorial. Mire, cuando hablamos de impacto sectorial, no solo se refiere al ministerio per se. Por ejemplo, hay temas de salud donde no solo tiene que ver con el Ministerio de Salud. De repente hay, para alcanzar esos objetivos,
y hacer una planificación o definición de proyectos adecuada, tenemos que tomar en consideración la parte que le corresponde a finanzas para el tema de los recursos, al MAGA para el tema de alimentación, se me ocurre ahorita, y así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que necesitamos eh, esos, esa interacción para generar estos proyectos de mayor impacto. En el caso también del Ministerio de Salud, su proyecto de ficha clínica digital, ¿verdad? Interesante para que cualquier persona que necesite ir al sistema hospitalario, una vez lo identifiquen, puedan descargar su ficha y conocer ahí los estudios realizados, los padecimientos, si son alérgicos, de tal forma que el servicio que se brinde al ciudadano sea efectivo, eficiente y oportuno. Y bueno, eso es mi presentación. Por favor, me gustaría escuchar comentarios. Si tienen dudas o alguna aportación, será bienvenida. Muchísimas gracias, Hugo. Em, Realmente, como tú dijiste al principio, es una pincelada de todo lo que es, ¿verdad? O sea, se habló Correcto, muy poco de todo este tema porque por el tiempo, es porque correcto. sí sería de hacer varios webinars para que pudiéramos ver más a detalle cada tema, pero sí es bastante relevante que cada asistente de aquí conozca hacia dónde está yendo el gobierno, ¿verdad? Aquí, previo, ahorita Daniel nos acaba de levantar la mano, pero Ok, quisiera yo aportar realmente que este tema es bastante interesante y que lo tendríamos que dominar todas las personas que están dentro de la administración pública, porque es hacia donde va el gobierno. Bueno, te cedo la palabra, Dani, puedes preguntar. Muchas gracias. Hola, licenciada Andrea. ¿Qué tal, ingeniero Hugo? Mucho gusto. Pues qué por gusto. ahí, una felicitación ahí por la exposición y solo compartiendo acá la consulta que nos hicieron en el chat, en donde Luis Everardo nos pregunta, dice, si, ya se me perdió bueno, por acá la tengo. La burocracia invisible es lo mismo que la gestión invisible. Pienso que si se refiere a la gestión pública, debería ser lo mismo. Pero el tema es que al ciudadano, al momento de recibir los servicios, él lo que quiere es recibirlos de forma eficiente, efectiva, oportuna y que le genere valor público, ¿verdad? Entonces, no le interesa cómo se hace a lo interno. Entonces, la obligación de nosotros es mejorar a lo interno, transformar la gestión interna también para hacerla eficiente y efectiva, ¿verdad? A eso se refiere. Gracias, Hugo. Aquí nos da, nos dice Hansel, muchísimas gracias por su exposición y por los conceptos en este proceso en el que todos estamos participando, ¿verdad? Aquí también nos Gracias. hizo, nos, nos preguntaron respecto al en qué acuerdo o ley se habla de la firma electrónica. Aquí Daniel gustosamente nos hizo referencia al decreto 47/2008, que es la ley para el reconocimiento de la comunicación y firmas electrónicas. Él Es nos correcto. compartió en el chat el link en donde se encuentra el PDF. Sí, yo les adelantaría si algún ministerio, alguna institución tiene alguna duda al respecto, comuníquese con nosotros y le podemos apoyar, asesorar de cómo poder utilizar estos elementos. Muchas gracias, Hugo. Aquí Katy nos está preguntando cuáles son las estrategias que estos proyectos de impacto tengan realmente un resultado en mejor las condiciones de vida a la población. Bueno, la estrategia a nivel general es precisamente generar valor público, lo que hemos mencionado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apalancándonos con las tecnologías de la información y las comunicaciones,
aprovechando el decreto 5/2021 para la simplificación de trámites y definitivamente, ahora que ya conocemos un poquito más de los conceptos y de lo necesario que es involucrar al ciudadano en la definición de políticas, de los procesos, de los servicios, creo que esa es la parte de la estrategia. Y eh, como habilitadores para esta transformación, necesitamos desarrollar todos esos proyectos a nivel del plan de gobierno digital, como es la identidad digital, el tema de la ciberseguridad, el tema de la interoperabilidad, eso es básicamente, ¿verdad? Entonces necesitamos desarrollar todo eso y eso esperamos que logre generar ese valor público. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por contestar a todas las preguntas en tiempo real y ahorita de todas las personas quienes gustosamente tuvieron las dudas. Muchísimas gracias por este webinar tan participativo que tuvimos el día de hoy. Nos hace comentario Katy. Muchas gracias, sobre todo la voluntad política. Entonces, agradezco tu tiempo. Sabemos realmente que todos los expositores quienes han estado en nuestro miércoles de webinar lo hacen gustosamente y tienen su tiempo limitado, así como el tuyo. Te agradezco bastante tu exposición y esperamos realmente podamos tener más webinars contigo. Gracias a todas las personas quienes estuvieron el día de hoy. Los esperamos en el próximo miércoles de webinar, aquí siempre a las 9 de la mañana. Gracias, Hugo. No, con gusto. Y solo el último comentario. Sí, Sí. muchísima razón. Algo que no comenté y es de suma importancia y que tiene que ver con el cambio de cultura, es ese cambio de cultura debemos de llevarlo a los niveles superiores. Y eso implica el tema político, ¿verdad? Si hay voluntad política, facilita las cosas. Entonces, gracias por el comentario. Es muy importante eso. Y Hugo, bueno, gracias a todos por estar en este webinar y estoy a la orden para poder ampliar o resolver más dudas. Muchas aquí, gracias. perdón, Hugo, nos acaba de entrar esta última pregunta y ya damos por concluido. Nos dice Mauro. Buen día, el tema de retroalimentación por parte del ciudadano a la transformación digital y específicamente en la simplificación de trámites era mínimo hasta hace un tiempo. Según lo analizado con los diferentes ministerios, esto ha mejorado. ¿Cuál ha sido la estrategia utilizada? En particular, no es el tema que veo específicamente, desconozco cómo ha sido esa interacción que han tenido con los ciudadanos. Sin embargo, sí nosotros promovemos y por eso insistimos mucho en los conceptos y en la importancia, ¿verdad? Pero desconozco la respuesta exacta de cómo lo han hecho a lo interno de las instituciones. Muchísimas gracias. Hugo, aquí un poquito para complementar. Aquí nosotros como GAE somos el ente encargado de impulsar la simplificación de trámites. Si ustedes tuviesen alguna duda o consulta, tenemos una dirección específica en la que es la simplificación de trámites a cargo del ingeniero Jonathan Campos. Si ustedes, aquí les voy a dejar el contacto de de nuestro PBX para que pudiesen comunicarse con él, porque ellos tengo entendido que se realizaron comités y los coordinadores de simplificación han llevado a cabo todo este tema de simplificación. Esas son las estrategias que han dado el seguimiento oportuno. Solo para complementar, nosotros en GAE no estamos dando diplomas de participación porque estos son webinars que nosotros como GAE les damos a instituciones del Estado y a población en general, debido a que nosotros queremos instruir sobre el tema de transformación, innovación y tecnología a las personas, ¿verdad? Por tal motivo, este es de voluntad. Si ustedes gustan ingresar todos los miércoles, están gustosamente invitados. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí en nuestro miércoles de webinar. Gracias, Hugo. Dime, Dani. Sí, muchas gracias. Solo para recordarles ahí también, por ahí preguntaban de las presentaciones y esto.
Para recordarles también que estos webinars quedan grabados y se suben al canal de YouTube. Entonces, por si alguien los quiere volver a ver o lo quiere compartir, pues están en el canal de la GAE en YouTube para que los puedan volver a ver. Muchísimas gracias, Dani. Sí, Muchas gracias, Dani. nos pueden seguir. Aquí está en la presentación nuestros canales digitales oficiales, es Comisión GAE Oficial. A partir de este día se queda ya subido este webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Solo mi último comentario, como que no me quiero despedir. Miren, yo los invito, por favor, que todos estos comités, simplificación, apertura, y los otros que vayan resultando en las instituciones participen en la mesa de innovadores, porque precisamente uno de los objetivos de la mesa de innovadores es también ventilar todas estas dudas y conocer cómo lo han hecho, ¿verdad? De primera mano. Yo ahorita les podría sugerir, bueno, aquí hay muchos ministerios participando, seguro hay alguien de simplificación que nos pudiera dar las ideas de cómo lo hicieron, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Pero es importante y los invito a participar en la mesa de innovadores públicos, que lo que busca es integrar todos estos elementos que son importantes para la transformación digital. Bueno, y ya no tengo más y muchas gracias por estar presente el día de hoy y que pasen buen día a todos. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a todos y esperamos volverlos a ver el próximo miércoles de Webinar GAE. Adiós. Hasta pronto.